Salut a tous, buenas tardes a todos, Cinetrip, episodio 45. Un gusto como cada semana saludar a nuestra audiencia y hoy vamos a conversar dentro de unos segundos con Joe Ulberg, nuestro invitado el día de hoy, que es director de cine. Lo vamos a conocer a través de nuestros diferentes bloques, comenzando desde ahora con Interview. Interview. Joe Ulberg es director, estudió cine y filosofía en la Universidad San Francisco de Quito y una maestría en Bellas Artes en la Escuela de Instituto de Arte de Chicago. En el 2010 estrenó su primer cortometraje Beu Beu, que ganó el premio al mejor cortometraje ecuatoriano. En el 2016 dirigió su primer largometraje llamado Sed, siendo la primera película de suspenso ecuatoriana, la cual recorrió varios festivales internacionales. En el 2017 realizó el cortometraje A, ganó varios premios internacionales. En el 2018 fue seleccionado a participar en Buenos Aires Lab en el marco del Festival Argentino Bafisi, al encuentro de coproducción de Guadalajara y a Nuevas Miradas de Cuba. Actualmente se encuentra en la etapa de postproducción del documental Mark My Silence, esperado por el 2022, y también en la etapa de producción del documental Osogoche, previsto por el año 2023, ambos de su autoría. Lo estamos recibiendo en este momento. Joe, buenas tardes, bienvenido a Cinetrip. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco, Joe, acerca de tus inicios en el medio cinematográfico. Por ahí, revisando un poco tu trayectoria, enterándome por medio de una entrevista un poco cómo fueron tus inicios con una cámara. Yo creo que tú tenías 13 años, la cámara de tu papá, si no me equivoco. Cuéntanos un poco esa historia, cómo comenzó todo. Sí, o sea, bueno, creo que como con mucha gente empezó con la aproximación, la cercanía a una cámara. Creo que la herramienta que te permite experimentar este medio distinto que es el audiovisual, ¿no es cierto? Creo que desde muy joven siempre estuve muy atraído por las artes, siempre tenía una sensibilidad creativa. Y bueno, y llegó ese día que mi papá compró una cámara High 8 y prácticamente me adueñé de ella y pues empecé a filmar todo lo que podía. Empecé a hacer películas sin saber nada de cine. Cada vez que tenía un proyecto en el colegio veía la oportunidad para hacer una película y pues bueno, ese fue el principio y creo que luego ya cuando uno llega al momento después del colegio de decidir qué estudiar, la verdad es que en mi cabeza no existía la opción del cine, nunca la concebí como una opción. Sin embargo, justamente mi padre fue el que un día me dijo, bueno, ¿y por qué? Si es que te gusta tanto hacer videos, ¿por qué no estudias cine? Y en verdad ahí se me prendió el foco. Yo estaba casi yendo a estudiar derecho, no sé, algo más tradicional, la verdad es que no tenía idea y pues de ahí se prendió el foco y empecé con esa carrera y pues desde ahí no he parado. Creo que fue una decisión acertada y me encanta lo que hago, me encanta el cine desde todos los lugares. ¿Qué es lo que justamente tú hablabas justamente del momento que coges una cámara, ¿no? Te diviertes en primer aspecto y luego tomas la decisión de hacer de esto una carrera. ¿Cuál es el paso entre el momento de la diversión y decir, ahora sí, lo voy a hacer de forma más seria y realmente me voy a dedicar a estudiar y conocer un poco más de pronto el lenguaje y lo que representas? ¿No tenía el miedo de pronto de que una vez que estudies te vayas a decepcionar, vaya a ser como diferente? ¿O ya estabas como seguro al momento de comenzar tus estudios de eso? Creo que en esa edad, al menos para mí, cuando empecé todavía seguía siendo un juego. O sea, creo que todavía sigue siendo un juego. De hecho, a mi carrera y a la vida y a mi día a día lo, lo vivo de alguna manera como un juego. Creo que nunca tenemos que dejar de jugar y transitas de este mundo, perdiendo partidas, ganando otras partidas, pero trato siempre de divertirme. Entonces, creo que nunca ha dejado de ser un juego y creo que sobre todo cuando empecé seguía siendo además una edad en la que uno sigue siendo casi un niño Ujú. y creo que la seriedad quizás llega un poco más ya cuando tienes que empezar a entender que tienes que vivir de lo que haces, ¿no? Y por suerte
desde que casi antes de que salga de la universidad yo ya empecé a trabajar en cosas de cine y desde entonces he vivido del cine y la verdad es que me siento muy afortunado y agradecido con la vida de poder vivir de una carrera artística en un país complicado para la cultura, sobre todo en una carrera artística como es el cine, que es bastante nueva, es un bebé todavía en el Ecuador. Entonces sí, creo que así lo veo yo, todavía lo veo como un juego y creo que si es que en algún momento dejas de divertirte o jugar con lo que haces, pues no sé, ahí pasas a otro nivel, que no quiero llegar a ese nivel. Quizás, claro, por ahí no me acuerdo qué director había hecho eso, pero había tenido una referencia a un director diciendo que el día que el director deja de divertirse, empieza como a producir mediocridad, de cierta forma, como que resalta de alguna manera la condición quizás de la persona que ya no lo disfruta como antes y no se aplica de pronto a controlar un poco más cada aspecto de la película, ¿no? Puede caer un poquito de eso. No sé si comparte un poco ese pensamiento. Sí, sí, totalmente. Es que yo creo que cuando te diviertes, encuentras la autenticidad, ¿no? Ujú. Y cuando juegas, cuando eres un niño y juegas, eres auténtico. No estás pensando en Ujú. los otros, no estás pensando en el dinero. Creativo. Y creo que las mejores obras, y me incluyo, las mejores cosas que yo he podido hacer o donde me he sentido más cómodo es cuando he podido divertirme. Ujú. Creo que sí, ha habido momentos en los que estoy haciendo mi oficio y el estrés me gana o circunstancias de la vida o del dinero a veces te sobrepasan y entonces dejas de divertirte y ahí es cuando las cosas creo que dejan de salir bien. O peor aún, cuando haces las cosas por algo más que tu propia autenticidad, inspiración y sentimientos. O sea, creo si es que entras a este oficio pensando en hacer dinero, pues vas a terminar haciendo cosas no auténticas Ujú. y como dices bien, tal vez mediocres, lo más probable. Claro, sí, algunos directores quizás a veces por la llamativa comercial no pueden como caer un poquito en esta parte. Ahora, justamente hablando de lo que tú has hecho, me gustaría que nos cuente un poco de lo que llamo un poco la narrativa auditiva o sonora que tú tienes en cortos. Por ejemplo, pienso en dos producciones tuyas. Una se llama A y la otra es BUBU. Lo primero que me llamó la atención al ver estos títulos es decir, ¿por qué estos títulos? No es común ver una producción que lleva una letra del abecedario como título y otro el BUBU, ¿de dónde viene? Ya lo entendí viendo obviamente la producción. Me comenzaré un poquito con A, que es la producción que quizás me fascinó un poco más por el material que representa, yo lo digo incluso al nivel de diferentes instituciones educativas. Yo veo que es una buena herramienta una institución educativa. En este caso, la película trata netamente de traducir un mensaje alrededor de la letra A, ¿ok? Tanto visualmente y de forma auditiva, que me pareció súper fascinante y la cantidad de herramientas que encontraste ahí como para contar tu historia, ya que no es un corto tampoco de 2 o 3 minutos, yo creo que es alrededor de 15 minutos, entonces es un material como importante. Cuéntanos un poco cómo nace esta inspiración y también va la segunda pregunta de cuál es tu fascinación hacia estos tipos de elementos de lenguaje, como el caso de A o BU, por ejemplo. Ujú. Dale, a ver, bueno, para empezar, creo que es importante entender que el audiovisual es un lenguaje, ¿no? Ujú. Es otra forma de comunicar, así como es el lenguaje hablado. El audiovisual es un lenguaje que se expresa a través de las imágenes y los sonidos. Y bueno, y dentro de los sonidos pueden haber palabras y dentro de las imágenes pueden haber también palabras escritas, ¿no? Creo que a mí me ha interesado mucho explorar el audiovisual como lenguaje y dentro de lo que es un lenguaje, sus limitaciones y sus posibilidades. Ujú. Siempre creo que me pongo el reto de tratar de expresar las cosas más a través de las imágenes y el sonido que de las mismas palabras.
Quizás cuando empecé esos proyectos, independientemente de cada uno, no fue algo tan consciente, tan meditado, tan Ujú. premeditado, pero creo que esa fascinación o ese interés está ahí dentro mío, ¿no? En el caso de A, que me preguntas, surgió, creo que de una noche en la que yo estaba sentado conversando con mi hermano y con otras personas y simplemente escuchando y observando me di cuenta cuántas veces utilizamos la letra A Ujú. para expresar cosas, sentimientos o simplemente reacciones, ¿no? Entonces hay la A de cuando te asustas, pegas un grito con la A, cuando te ríes con la A, un Ujú. gemido puede ser con la A. Eh, Tantas cosas pueden ser expresadas con una sola letra y pues empecé a hacer una lista, ¿no? De todas las cosas que uno puede decir o expresar con la letra A y de repente me encontré con unas Wow. 200 expresiones con la letra A y pues ahí dije, bueno, aquí hay algo interesante. ¿Qué tal si construyo un mundo en el que los personajes y todo lo que sucede solo se construye alrededor de una letra? Ujú. Y fue fascinante porque literalmente desde una letra salió todo lo demás, desde el guión, desde los personajes, desde la puesta en escena, desde la fotografía, el sonido, la música, todo fue pensando en esa figura y en este sonido. Que de hecho es parte de la pregunta que tengo también. Al ver el corto me preguntaba si todos los escenarios son lugares que tú habías ya observado. Podemos ver incluso lo que se parecen como a torres o cables que tiene la forma de la letra A, ¿no? Ujú. Y yo pienso, por ejemplo, lo que normalmente debería ser un número de calle y sale como la letra A de dos formas, ¿no? ¿Esto es algo que has creado? ¿Es parte de un escenario que ya habías observado? ¿Cómo fue el proceso ahí? Fue un proceso de conceptualización, desde la fotografía y desde el arte en cuanto a cosas como los letreros, no podían haber ninguna otra letra, ¿no? Entonces Ujú. cualquier letra de cualquier carta o palabra que se veía o letrero tenía que ser formado con la letra A en Ujú. distintas formas. Eso era lo interesante. Y bueno, y la búsqueda de locaciones, pues fue una de las cosas más importantes en este corto. O sea, la premisa fue, ok, vamos a buscar cosas que se parezcan a la letra A. Entonces, si tú te fijas en el corto, todas las locaciones tienen de alguna manera una forma triangular, como la letra A mayúscula, ¿no es cierto? Ujú. Y cuando estábamos filmando al fotógrafo, yo siempre le decía, cualquier encuadre que hagas, tienen que haber por lo menos 3 triángulos. Entonces se convirtió también como en un juego, justamente, Ujú. ¿no? A ver, encuadramos, a ver, ¿cómo logramos que estas líneas y este encuadre y el ángulo convoquen a estos triángulos? Y El mismo pues edificio. así también el universo tiene más lógica, ¿no? Ajá. Dentro de este concepto. Ajá. Sí, no, está bastante interesante. Es algo que recomiendo, que de hecho quiero mostrar ese material a otras personas porque hubo una fascinación visual al menos y relacionado obviamente en la parte auditiva. Justamente tú hablabas de la fotografía y ahí venía mi siguiente pregunta. No sé si el escoger diferentes directores de foto influye en tu decisión de quizás no seguir una misma línea, sino tener como variedad, en el sentido que estuviste con Tomás Astudillo, por ejemplo, en el cortometraje A, que entrevisté Ujú, justamente hace 2 semanas, y también has ujú. tenido a José Julio Barberis y Juan Carlos Donoso para el proyecto de BOBU, y hay Ujú. como esa variedad, esos cambios. ¿Es voluntario, una voluntad de tener como variedad de director de foto o tiene algo indirecto más que todo? Quizás un poco de las dos, quizás también el tiempo, ¿no? O sea, para BWU yo tenía una relación muy cercana con Juan Carlos y con José Julio y todavía estábamos en la universidad, ellos eran unos amigos que recién se habían graduado, tenían más experiencia. Eh, con el Tomás ya vine trabajando, bueno, sí, me gustó mucho su fotografía. Entonces, creo que sí pienso, por un lado, en cada proyecto a quién le llamo, pensando en cómo trabaja y
cuál es el tipo de fotografía que busco. O sea, por ejemplo, al Tomás quizás no le hubiera llamado para el documental que estoy haciendo ahorita en Osogoche. Ujú. No sé, creo que tiene que ver, sí, con el proyecto específico y también con el momento de la vida. O sea, uno también se va llenando de amigos y colegas y vas trabajando y dices, bueno, con él quisiera trabajar algún día y se presenta el proyecto y coincide. Y pues creo que este proyecto era tan formal desde su propuesta que me interesaba trabajar con alguien que venga de una escuela muy formal también. Y el Tomás justamente viene de una escuela muy formal desde la concepción de la fotografía. No le hubiera puesto a otro fotógrafo que quizás me interesa más como su forma de aproximarse a la gente y de moverse como para un documental. Entonces sí, tiene que ver con el proyecto, tiene que ver con el momento de la vida y la disponibilidad también. Claro. Por ahí el Tomás no hubiera podido y hubiera tenido que buscar a alguien más, pero por suerte coincidió y tenía ya, con el Tomás tenía el interés de trabajar hace algún tiempo y pues es un gran fotógrafo y un gran amigo y se trabaja súper lindo con él. Y háblanos un poco de tu primer largometraje también, que se llama Sed. Darnos un poco más de detalles sobre cómo fue de pasar de corto a largo, ¿no? Siempre hablamos de este salto para un director, que el corto puede ser un ejercicio a veces que entrena un poco a buscar su estilo, lo que quieres comunicar. Pero otra cosa es pasar al largometraje, hacer ese salto que representa como un aspecto un poco más comercial, con quizás más elementos a tomar en cuenta. El cortometraje puede ser hasta por diversión pura, pero el largometraje viene con otra intención también. ¿Cómo fue este salto de corto a largo y de este género también manejas un poquito más el suspenso a través de este largo? Sí. Es interesante pensar en Sed y lo que fue ese tiempo ahora, después de ya varios años. Para mí, Sed fue la escuela más importante en mi vida como cineasta, más que la universidad, más que mi maestría. Creo que fue, fue el proyecto que me enseñó más. Por los errores que cometí y por los aciertos que pude, digamos, mostrarme a mí mismo, ¿no? Ujú. Creo que en esa época yo tenía una ansiedad de ya lanzarme a hacer un largometraje. Veía que ya colegas míos ya estaban empezando a filmar sus películas. Yo había filmado algunos largometrajes como productor y asistente de dirección y ver lo que significa rodar un largometraje. Perdón, ¿sigo ahí? Sí, ¿Todavía me todavía escuchas? estás. Ya, es que me salió que mi conexión estaba mala. Ok, entonces como que yo me sentía listo. Entonces, bueno, empecé a escribir un guión, me tomó algún tiempo y pues me lancé a hacer esta película de muy bajo presupuesto, entre muy pocas personas, muy guerrilla, pero con la pasión y las ganas de hacer cine. Eso para mí fue importantísimo, el lanzarme a hacer una película a tan temprana edad, el enfrentarme a ese reto tan grande. Y también fue un golpe contra el piso. Yo veo la película y veo las decisiones que tomé. Hay muchas cosas que veo y digo, pero qué bruto que fui. O sea, ¿cómo hice esto? ¿Cómo tomé esta decisión? Pero es lindísimo porque todos esos fueron aprendizajes y al mismo tiempo miro la película y digo, wow, o sea, si es que yo no hubiera hecho esto, si no me hubiera puesto el reto y me hubiera comprobado a mí mismo que puedo hacer esto, pues quizás ahorita no tendría la seguridad y la madurez para enfrentar los proyectos que estoy haciendo ahorita. Claro. Entonces para mí es más que nada eso, o sea, es un regalo de errores y aciertos que me permitieron crecer bastante y poder estar donde estoy ahora. Eh, Igual le quiero muchísimo a esa película, creo que, creo que es muy interesante a lo que llegó, es muy distinto a lo que vos ves de mis cortos, ahí me metí en una nota mucho más psicológica, de Ujú. personajes, de atmósfera, mucho más complicado desde la narrativa y creo que es lindo porque a la final termina siendo una película que más que gustar, se trató de generar un malestar. Ajá. Entonces,
Es interesante porque cuando la típica tienes un Q&A después de una proyección, me paro al frente, ¿no? Para escuchar preguntas del público y es muy loco porque casi siempre la gente se queda como en silencio, están como molestos y eso a mí me gusta porque esa era mi intención, era una película que estaba pensada para llegarte al estómago, a las entrañas y no para llegarte al corazón o a la cabeza. Ajá. Y creo que en ese sentido fue exitosa porque logra eso. Ahora, en el sentido comercial, es complicado que una película que te molesta guste. Ujú. Entonces, fue difícil y también por lo prematuro del equipo, de que no sabíamos cómo se maneja una película, cómo se lleva a festivales, cómo se manejan los agentes, la distribución, pues también nos dimos contra la pared en eso, de que, ok, en la universidad te enseñan a hacer cine, Ujú. pero nunca te enseñan lo que es el mundo de verdad, que es toda una industria en la que tú tienes que conocer a gente y tienes que hacer lobbying y tienes que vender tu película y hacer contactos y Mm. entender bien las fechas y tener un distribuidor y un agente de ventas y cómo promocionas tu película. Todo eso fue completamente nuevo para mí y creo que igual, así como lo otro, fue importante porque si no me hubiera enfrentado a eso, no estaría donde estoy ahorita con mis proyectos que los he podido desarrollar mucho más y llevarlos por el camino correcto dentro de la ruta de festivales y de los procesos de conseguir laurelitos, conseguir coproducciones, conseguir laboratorios, asesorías, todo eso que es importantísimo y que no nos enseñan en la escuela. Entonces, de nuevo, ahí está, eso fue, para mí sé desde eso, más que nada la escuela de la vida. Yo pienso que hay algo interesante al ver también el estilo de la película C también me hace pensar en ciertos planos una inspiración tipo Terrence Malick. Le veo un poco así de este cine conceptual también y muy visual. Terrence Malick tiene esa particularidad de que mucha gente que dice no me gusta ver una película de Terrence Malick porque en cambio las de Terrence Malick son sumamente lentas, pero visualmente es una experiencia, literalmente. Uno tiene como un encuentro con eso. Y de cierta forma te iba a concluir con eso. Si tú dices que quizás te das cuenta de errores, quizás también esto te ayuda en proceso para tu próxima producción, justamente. Claro, claro, sí. Bueno, primero gracias por compararme con Terrence Malick, No, yo un digo en el estilo genio. visual, porque veo que eres alguien comunicativo a través de lo visual y también la parte auditiva a través de tus cortos, ¿no? Sí, y bueno, y en Seda ya hay eso también, ¿no? Es distinto a BWU ya, Mm. en muchos sentidos, pero a la final va mucho sobre el tema de la comunicación más allá de las palabras. Es una película que casi no tiene diálogos, que la protagonista es una mujer ciega, que entiende las cosas más desde el sonido y desde las sensaciones. Entonces, también fue como un reto mm, construir esa atmósfera y poder narrar eh, desde un lugar mucho más contemplativo y interpretativo, desde la imagen, desde la atmósfera. Entonces, claro, cuando ya miro atrás a hacer, digo, no se diferencia tanto de los cortos. Tal vez el tono es distinto, pero la búsqueda es muy parecida. Y ahora que estoy trabajando en mis nuevos proyectos, aunque no fue algo premeditado, encuentro todavía que hay esas búsquedas, esos intereses desde el lenguaje, ¿no? Listo, y vamos a hablar un poquito más también de esos proyectos por la segunda parte del programa. Antes de eso, vamos a marcar una pausa y vamos a regresar con una pregunta de debate como cada semana. Marcamos una pequeña pausa y regresamos por más de Cinetrip con nuestro invitado. Debate. El ritmo es un orden temporal sobre una narración de hechos. El ritmo cinematográfico depende de muchos factores con fundamento en el dominio del espacio y tiempo, es decir, que depende de la puesta en escena, del montaje, del sonido, del interés de los diálogos, entre otros factores. Una narración puede ser aparentemente lenta, pero puede lograr fijar la atención del espectador gracias a la puesta en escena, a lo que los personajes están diciendo,
a su interpretación, a la capacidad poética de las imágenes, a la transmisión eficaz de emociones, no solo el dinamismo del montaje, que puede causar cansancio o indiferencia sobre lo narrado, por reiterarnos o por precipitación. Por ejemplo, no es lo mismo narrar un videoclip con un ritmo acompasado al tiempo de la canción que de una película. Y estamos hablando un poco con nuestro invitado el día de hoy, estábamos hablando de sus experiencias en largo y cortometrajes y justamente habíamos mencionado la cuestión del ritmo. Uno le acerca de una crítica donde se decía que tal película no tenía ritmo. ¿A qué se refería con esto? ¿A que no tenía ritmo la historia porque no avanzaba o porque no había tensión o porque quizás una escena que debía tener ritmo no la tenía? ¿Qué es, por lo tanto, el ritmo cinematográfico? Es la pregunta que yo hago a mi invitado esta semana, Joe Urberg, que nos acompaña el día de hoy. ¿Qué es para ti, Joe, la definición del ritmo cinematográfico? Bueno, creo que la definición que leíste está muy bien. Es interesante porque, bueno, yo también me divido mi tiempo entre ser profesor y, bueno, y hacer mis propios proyectos, y una de las materias que doy es el lenguaje audiovisual y el ritmo es algo de lo que hablamos muchísimo. Y sí, en efecto, el ritmo se lo marca desde la puesta en escena, el comportamiento de los personajes en el espacio, desde el montaje, desde el sonido, ¿no es cierto? Desde todo, todo te marca el ritmo, y creo que el ritmo es esencial. El ritmo es la música, ¿no? Para mí la música es el idioma universal, y la música no significa necesariamente armonías y melodías. La música son los sonidos juntos que marcan este ritmo. El ritmo es lo esencial de la música, es el palpitar del corazón, y es el primer instrumento que los humanos descubrieron, que es el golpear una superficie en un compás, ¿no es cierto? Ahora también en lo que leíste o dijiste, mencionabas que alguien hablaba de una película que no tenía ritmo. Y eso me llamó mucho la atención porque claro, el ritmo no tiene que ser un ritmo acelerado. Pensemos en la música, ¿no? Pensamos en el reggaetón y es el tum, ¿no es cierto? Si pensamos en la salsa, es el ta, 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 ta. Son distintos ritmos que te evocan distintos movimientos y sensaciones, y esos ritmos pueden ser generados de una forma acelerada, una forma más lenta. Lo que creo que está pasando mucho ahora, y a eso me enfrento mucho con mis alumnos, es el tema de lo mediático y lo acelerado que se está volviendo el mundo, Claro. Sobre todo el mundo de las imágenes, ¿no? Es tan difícil mantener la atención de alguien. Estamos tan acostumbrados como espectadores a ver películas, series o videos o lo que sea, que todo sucede tan rápido que cuando empezamos a ver algo que puede ser un poco más contemplativo, pero que igual tiene un ritmo muy esencial, se nos hace difícil, se les hace imposible. Me acuerdo recién les hacía ver una escena hablando justamente del ritmo. Les hacía ver por un lado una escena de Ciudad de Dios que tiene un ritmo muy acelerado, muy dinámico, y por otro lado les ponía una escena de Gene Dillman, ¿no? De Chantal Akerman. Ajá. Claro, pones a ver un plano de esa película y te quieres pegar un tiro. Es como, ¿qué pasa? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y los tipos se desesperan, y yo les veo en los cuadraditos, en las cámaras, y ya no saben qué hacer, agarran el celular, se comen las uñas. Es como, ya, corte, pasemos a otro lugar. Y no, es eso, es el ritmo. O sea, escuchar una ópera lenta es un tema, creo que muy relevante el día de hoy, pensar en el ritmo, ¿no? Que de hecho es algo interesante porque al hablar de Cinetrip, nosotros hacemos promoción toda la semana también a través de videoestreno, tratar de alimentar más que todo la red social para los seguidores del programa, y obviamente nos damos cuenta que es la importancia de la interacción continua, ¿no? En la sociedad que estamos viviendo, como tú lo mencionabas, hoy el público necesita algo que mantiene la actividad, y es justamente a la pregunta siguiente donde voy también, es las diferencias, por ejemplo, entre el género de películas independientes y la superproducción, que es el claro ejemplo
En cuanto a ritmo, me refiero a velocidad más que todo, ¿no? Superproducción, si hablamos de películas como Ujú, Avengers o como Batman, ya ujú, sabemos que va a haber acción. Puede haber historia, pero va a haber acción. Va a haber cada 10 minutos una subida dentro de la historia. Y obviamente no se va a centrar la historia tanto en el guión, quizás va a dar un poco menos de guión, al menos en la parte de diálogos, y se va a centrar un poquito más en la parte de acción porque es lo que vende. Ahora, si ujú, hablamos del primer interés del niño para el cine, va obviamente más por este tipo de películas. Los niños son un poco más fascinados por superhéroes, por colores, por cosas dinámicas. Entonces, obviamente, si le ponen una película independiente, es posible que el niño se vaya a dormir. De hecho, sería quizás el mejor remedio en este sentido. Pero a partir de cierta edad, ujú. obviamente, ahí encuentra el todo público. Entonces, cuando hablamos de películas independientes, te digo porque de adolescente para mí fue más complicado interesarme al cine independiente. Cuando logré Claro. entrar en este mundo, empecé un sinnúmero de películas que me empezaron como a fascinar. Una de las directoras que a mí me gusta mucho es Sofía Coppola. Sofía Coppola maneja mucho esta temática lenta, pero cuenta historias que nos pueden pasar a todos. Pienso en la película Lost in Translation con Bill Murray y Scarlett Johansson, es el claro Ujú, ejemplo. Y me gusta la visión que tiene ella de presentar una historia. Hay algo lento, pero hay algo de la vida común y corriente que quisiéramos vivir de cierta forma esta aventura en Japón con una persona que no conocemos, etcétera. Entonces, ¿cuál sería ahí los elementos para mantener el público a flote mientras tú quieras hacer algo quizás un poco más independiente? Justo te mencionaba tu corto A, que me quedé mucho con este corto porque me encantó el lenguaje visual y el lenguaje, o sea, la narrativa que utilizaste a partir de una letra, que me parece hiper creativo. ¿Cómo interesar al público a más proyectos que sean de pronto largometraje, que puedan ser de este género y que tenga un ritmo, como tú lo mencionaba, pero hacer entender ese ritmo al público, que a veces quizás el público más película popcorn o más comercial no entiende de lo todo? ujú. Uf, es una pregunta muy difícil. Quisiera tener la respuesta y la receta para lograr eso. Creo que es a uno de los dilemas que nos enfrentamos la mayoría de productores y directores independientes en Latinoamérica. ¿Cómo lograr esa conexión entre el espectador y el cine que queremos hacer, más allá del cine comercial, ¿no es cierto? Ujú. Pucha, eh, no sé. Yo creo que es algo que se consigue con el tiempo, es algo que viene desde un lugar más grande que el círculo del cine. Yo creo que es algo que viene desde decisiones y políticas de Estado culturales, donde a la gente se le promueve a consumir más el arte local y el arte en general, ir más al teatro, y ver más arte en la calle, ir más a los museos. Creo que es una cosa global, creo que es una cosa más grande. Una vez que uno se enfrenta más a la cultura, al arte en general, empieza a tener más conceptos y sensibilidades para poder entender y agradarse de algo que puede ser más lento, que no es solo entretenimiento, sino que es filosófico, es existencial, es emocional, es anecdótico, ¿no es cierto? Ujú. Yo creo que va por ahí la cosa. Ujú, Y hablando un poco más acerca justamente de las referencias, porque mencionamos el cine independiente y también dentro del cine que te gusta. Al preparar este programa veía un poco de tus referencias como Songs from the Second Floor de Roy Anderson, In the Land of Silence and Darkness de Werner Herzog, perdón. Tiene como unos autores más de países como Austria, Suecia, Suiza, todos estos países. Y también me llamó la atención porque vi esta película hace mucho tiempo, casi me había olvidado y me parece de hecho fascinante, es Venice Video, de Mike Haneke, que ujú, es como una película del 92.
y que se centra en la vida de un chico de 14 años, Benny, de buena familia, que se aficiona al video. Justo vi la referencia contigo también en tus inicios, pero también que ahí la historia se va por la parte tragedia, ¿no? Después de grabar un video de un cerdo siendo sacrificado en un matadero, él va a realizar como un acto salvaje. ¿Qué es lo que te gusta, que te acerca a este tipo de cine, por ejemplo? A mí me parece que estos autores han trascendido la pregunta esa, ¿no? De cómo llegar al público. Creo que ellos están tan claros con lo que sienten y con lo que desean expresar en cuanto a mensajes, a sentimientos, que eso traspasa la pantalla y se vuelve algo físico, se vuelve algo carnal, ¿no? Si pensamos en Venice Video, es una película que sí, tú sí la ves, puedes sentir que es lenta, puedes sentir que es aburrida. Es como este chico de una familia adinerada alemana, me parece, que viven en una rutina, que tienen todo perfecto. Sientes como esa depresión, esa soledad de la rutina, de la disciplina, pero de repente la sensación de este niño que está atrapado y que no entiende la vida y necesita un poco de vida, y esa necesidad de un poco de vida, de experimentar, de tener emociones, se manifiesta en un acto tan ilógico, tan salvaje. A mí me parece que trasciende. O sea, yo me vi tan afectado cuando vi esa película, no podía creer que una película te llegue a las entrañas de una forma tan increíble. Si hablamos de la otra referencia, Herzog, bueno, Herzog es un poeta, ¿no? Herzog es como es un genio audiovisual. El tipo explora tan bien las imágenes y las historias y tiene una sensibilidad para entender a las personas y las vidas de las personas, y te logra a ti como espectador acceder a cosas tan increíbles que hay en la vida y en el mundo, como el ejemplo que puse de ese documental, que a mí creo que no hay, que hay una escena de un niño que nació ciego y sordo y que vive en otra dimensión. O sea, imagínate, no poder escuchar ni ver y crecer. El tipo vive en otra dimensión de colores, de sensaciones, solo a través del tacto, y de repente hay una escena en la que una mujer le trae una radio que está sonando una ópera, y el chico solo agarra la radio y se la pone en el pecho y empieza solo a sentir las vibraciones, porque él no puede escuchar la música ni ver la radio, y solo siente las vibraciones y se calma y tiene una paz y cierra los ojos, y ver eso a mí me hizo llorar. Es como, wow, qué humano es eso, cuánta humanidad existe ahí. Y de ahí, bueno, pensando en Roy Anderson, para mí es uno de los directores más interesantes hoy en día. Tiene un humor tan especial dentro de películas que expresan una vida tan fría como es la nórdica, la sueca, en la modernidad, y dentro de ese humor hay una crítica política, social tan grande, que me parece que es un genio. O sea, es un genio, y de ahí visualmente creo que no he visto a alguien que sea tan genio visualmente, que encuadre tan bien, que tenga una puesta en escena tan espectacular como Roy Anderson. Y en ritmo, Roy Anderson es como otro nivel, o sea, es espectacular. Entonces sí, bueno, 3 referencias grandes, genios, ajá. Que de hecho veo que el cine que te gusta muchas veces va por... Hay una crítica social, pero también hay un análisis del comportamiento, que de hecho eso lo encontramos en Roy Anderson, Sí, que hace sí. un poco los dos. Trata de la condición humana, la tragedia que puede haber alrededor, la crítica social. Tú hablabas de Venice Video, que también habla de un tipo de comportamiento de donde uno no sabe bien de dónde salió todo eso. Yo pienso en una referencia como Donnie Darko, la película del 2001, que para mí es una de las películas que más me fascina, porque Donnie Darko trata justamente esas temáticas de los hijos de familia que quizás
le vemos un comportamiento raro y no le damos mucha importancia hasta que pase algo mayor. De hecho, Donnie Darko trata sobre un joven que tiene visiones de un conejo que parece como una representación diabólica que lo manda a hacer, a cometer como atrocidad de cierta forma, pero el mensaje que conecta el inicio y el final de la historia es fascinante. Y asimismo hablamos de una película a ritmo bastante lento y que al mismo tiempo ha logrado fascinar a la juventud. Hubo muchos jóvenes que fueron impactados por esas películas y que de alguna forma, creo yo, en la sociedad de hoy tenemos muchos jóvenes sin rumbo, ¿no? Que a veces dejamos un poco en las manos de redes sociales, de actividad o de incluso de maestros y terminan como más perdido que lo que eran al inicio. Entonces, creo que al menos en las referencias que nombraste, veo esa conexión de mensaje entre crítica social, comportamiento y reflexión alrededor de todo esto. Acerca de los proyectos que tú estás desarrollando, vamos hacia el final de esa entrevista, pero no sin hablar de lo que se viene. Por ejemplo, estás más en el género documental por ahora. Yo he visto que hay un proyecto que es Mark My Silence y el otro se llama Osogoche. Cuéntanos un poquito lo que nos puede decir al menos el avance de estos dos proyectos. Sí, bueno, es interesante que un poco me alejé de la ficción y me aproximé al documental, que era Uy, otra vez se me cayeron las piedras. Que es un formato distinto, pero creo que que en la escuela me interesaba, pero siempre estuve como más apegado a la ficción. Bueno, no sé, no sé en realidad por qué me fui tanto hacia el documental, pero creo que me interesa muchísimo. Creo que es una forma muy distinta de hacer cine porque es más una búsqueda que una exploración, por así decirlo. O sea, no es que deja de tener exploración, pero en la ficción es como que tienes un concepto, una idea y se trata de explorar ese concepto, esa idea y llegar a un producto, ¿no? En el documental, en cambio, es más es una búsqueda en vivo, donde te vas a un lugar con una idea, pero ahí empiezas a buscar y no tienes control sobre todo. Entonces me fascina eso. No es que no me siga interesando la ficción. Bueno, en todo caso, Mark My Silence es un documental que nació cuando yo estaba haciendo mi maestría en Chicago, en el Art Institute. Apenas llegué a Chicago, no conocía a nadie y al tiempo que estaba ahí estaba sucediendo el Festival de Jazz de Chicago, que es un festival increíble y es al aire libre, y pues yo iba ahí a escuchar las bandas. Y de repente en el escenario, un día que me acerqué bastante al escenario, estaba viendo ahí la banda tocar y a un lado, en una esquina del escenario, veo este sujeto que estaba interpretando con señas la música, ¿no? El concierto. Y bueno, y mi cabeza explotó, toda mi atención se fue hacia ese sujeto y dije, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué hay un intérprete de señas en un concierto? ¿Por qué una persona no oyente vendría a un concierto de jazz? Entonces como que me empezó a fascinar esto y bueno, y claro, yo en mi ignorancia, ¿no? Porque como hablaba bien del ejemplo de Herzog, la gente no oyente y el sonido no solo te llega a los oídos, te llega al cuerpo, es físico, ¿no? Entonces, de nuevo, el tema de la comunicación me llamó mucho la atención ahí. Bueno, le encontré a este sujeto después de un tiempo de buscarle y le propuse empezar a grabarle y ver qué sale. Y se convirtió en un documental de este personaje que empezó como una idea para un proyecto de la escuela y luego se convirtió ya en un largo, y he venido documentando su vida ya como 4 años. Luego me enteré que sus padres, su mamá y su papá, nacieron sordos y eran bailarines. Entonces es interesante porque él vive en el mundo de los no oyentes. Él sí escucha, pero está rodeado de gente no oyente y además gente no oyente artista. Entonces me fascinó, y el tipo es como un David Bowie. Okay. Se cree David Bowie.
Entonces, bueno, ese documental estamos ahora ya finalizando la postproducción, a punto de empezar a mandar a festivales, ya está prácticamente cerrado toda la post. Y por el otro lado está Osogoche, que Osogoche es un documental del cual estoy enamorado. Es una analogía entre el viaje migratorio de una especie de aves que acá les dicen cubibís, que misteriosamente se suicidan en las lagunas de Osogoche, acá en Ecuador. Wow. Y es como la analogía del viaje y el sacrificio de estas aves suicidas al viaje migratorio latinoamericano de los humanos. Okay. En este caso, latinoamericanos y más específicamente de esta comunidad que vive ahí aislada en el páramo, en un lugar mágico que casi nadie conoce. Entonces, bueno, un poco por ahí va. Estamos todavía en etapa de producción. Yo creo que para final de este año terminaremos de filmar lo último, pero estoy enamorado de ese proyecto, es una belleza. Suena de hecho bastante interesante la referencia que me acabas de decir sobre Osogoche. ¿Y eso será posible visual en salas de cine o a través de plataformas? Yo tal vez soy un romántico todavía y Las pienso salas. todavía de ley en exhibir en cines. No le veo a ninguno de esos dos proyectos como comercialmente atractivos, entonces no me imagino estrenarlos en cines comerciales, además que ya pasé por eso y es una odisea y terminas gastando más plata de la que haces y es un proceso doloroso y largo y arduo y bueno, y además no creo que aplican para ese tipo de exhibición. Sí, de ley en salas, pero a través más de festivales y muestras específicas en lugares culturales, en salas independientes. Pero sí, primero ruta de festivales y luego seguramente estrenarlo en un cine, pero no como de una forma comercial. Perfecto, Y yo. después sí, plataformas, perdón. Para plataformas después también. Sí, seguro, eso sí, sí, de ley. O sea, ahorita tienes que terminar plataformas, si no la película muere muy joven. Claro, Tienes que sí. darles más vida. Claro, la ventaja de la plataforma que le da como una continuación. Antes eran los canales que sí se decidían a volver a pasar la película una vez al año, pero al menos con estas plataformas sí hay más opción de tener el producto por tiempo ahí y cualquiera puede tener eso al acceso también. Yo te quiero agradecer por haber sido mi invitado al día de hoy. Encantado de conocerte porque la verdad había escuchado tu nombre muchas veces, había escuchado de proyectos y en estos días he tenido más la oportunidad de acercarme a lo que haces y la verdad fue una gran sorpresa, agradable, te lo puedo decir. Y eres bienvenido a este programa a futuro, espero poder volver a compartir contigo. Antes de dejarte la palabra final, queremos agradecer a nuestra audiencia, a todo el equipo de Cinetrip como cada semana, perdón, y recordarles que cada sábado nos escucha a las 17 horas a través de la señal UCSG Radio 1190M, pero también por la página web www.ucsgrtv.com. También puedes ver nuestra entrevista en YouTube los días miércoles en nuestro canal Cinetrip Oficial. Yo te doy la palabra final. No, pues más bien gracias a ti, Maxim. Un gusto, gracias por la invitación. La verdad es que he disfrutado mucho. Creo que es rico poder hablar de cine con alguien como vos. Es refrescante. Creo que estos diálogos son importantes y no suceden mucho y menos hoy en día. Así que más bien gracias, me has dado un respiro súper lindo y como siempre lindo volver a pensar en tu propio cine y lo que piensas del cine y en tus proyectos. Creo que es interesante escucharse uno mismo porque a veces dices cosas que ni te esperabas, que las pensabas pero que están ahí guardadas. Así que más bien qué lindo, gracias, les felicito por el programa. Creo que es importante tener programas así y esas son las cosas que van a permitir que la gente empiece a ver más cine alejado de Avengers. Y tú hablas de refresco y gracias a ti porque de verdad es lo que considero este espacio es, como tú dices, a veces estamos llenos de proyectos
y al conversar con personas que comparten la misma pasión por nuestro oficio es como una forma de hacer una pausa y volver a las bases de lo que nos gusta y disfrutarlo más que todo. Con nuestra audiencia nos despedimos. Gracias a ti, Joe, una vez más, y nos damos cita el próximo sábado. Chao. UCSG Radio presentó Cine Trip, un espacio de entretenimiento dedicado al séptimo arte. Conducción, Maxime Payú. Cine Trip, en su dial, 1190 AM.